En la ocasión anterior, nuestro Señor Jesucristo nos habló acerca de la liberalidad del perdón. Y por si aún no nos quedó muy claro, ahora nos explica estas mismas cosas con una parábola. Acompáñenme a leerla en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Dice la palabra del Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hasta ahí. En esta ocasión, hermanos, vamos a considerar las enseñanzas más sobresalientes de esta parábola a través de 3 aspectos principales. Primeramente, vamos a considerar al rey que llama a cuentas. En segundo lugar, vamos a considerar al deudor y su deuda. Para, por último, considerar la conducta y condición del que no perdona. Pero vayamos, hermanos, a nuestro primer punto, que tenemos mucho camino por recorrer. El rey que llama a cuentas. Lo primero que es necesario recordar, hermanos, es que, como ya hemos dicho en otras oportunidades, las parábolas no son relatos o alegorías completamente lineales, cuyos más mínimos detalles pueden o deben tener una interpretación. No, las parábolas no son dadas con el propósito de que interpretemos cada uno de los elementos de esa parábola. Las parábolas tienen un mensaje central, un mensaje general que es el que debemos recoger. Y algunos de los detalles, hermanos, no son trascendentales. Hemos dicho que, por ejemplo, en aquella parábola de la mujer que barre para encontrar la moneda,
No podemos darle un significado a la escoba, como algunos han hecho. No podemos darle un significado al polvo, otro significado al piso y otro significado a la mujer y a todo lo que haya alrededor. No, ese no es el objetivo de la parábola. El objetivo de la parábola es mostrarnos un mensaje central y muchas veces esos detalles periféricos no están para contribuir del todo con enseñanza a la parábola, sino para formar el contexto de la historia en la parábola. ¿Sí me explico? No, pues el Señor no podía decir, una mujer encontró su moneda. Y bueno, ¿y cómo la encontró? ¿Qué andaba haciendo? ¿Sí me explico? Tenía que dar los detalles del suceso a fin de poder traernos a la comprensión del mensaje. Algo parecido sucede aquí, pues no todas las cosas que encontramos en esta parábola tienen un significado o un paralelo que nos enseñe o abone a la parábola en sí misma. Pero a pesar de eso, lo que sí es posible es recoger algunas enseñanzas del relato que son congruentes con la enseñanza general de la Escritura, como es el caso, en este caso, de el rey del que se habla aquí. Se nos está hablando de un rey, noten, que llama a cuentas a sus siervos. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto, hermanos, es una realidad. Esta expresión es una realidad que es congruente con toda la enseñanza general de la Escritura, por lo que es importante resaltarla ahora. Noten entonces que este es un rey y que tiene autoridad. Y es un rey como los reyes de verdad, no como los reyes de hoy en día. Los reyes de hoy en día no tienen autoridad, como ya hemos visto en ocasiones pasadas. Este es un rey que tiene autoridad, pues es un rey que llama a cuentas. Hoy en día los reyes de las naciones que tienen reyes no les llaman a cuentas por lo general. Los primeros ministros, por ejemplo, no les rinden cuentas a los reyes. Los reyes no pueden llamar al departamento tal o tal otro, a ver, dame cuentas, porque no, todos ellos responden a un sistema, digamos, separado de gobierno y no al rey. El rey en muchos casos está ahora ya más como un monigote que como otra cosa. Pero este rey, noten que tiene autoridad, y tiene autoridad porque llama a cuentas. ¿Y cuán lejano pues es este rey al Jesús suplicante del evangelicalismo de nuestro tiempo, que se presenta como un salvador, que está rogándole a la gente que venga a él? Se presenta a un Jesús que está suplicando, ándale, cree en mí, ven, por favor, no seas malo. Pero miren, este no es un rey así. Este es un rey que él llama a cuentas y que la gente va. Es un rey soberano que es dueño de todo y a quien todos le deben. Miren la realidad. Este es un rey a quien todos le deben y que tiene autoridad para mandarlos a llamar a cuentas. Qué distinto, ¿no les parece? A ese Jesús que está suplicando que vengan a la iglesia, por favor vengan, ándenle, levanten la mano aunque sea para que crean en mí. No, este es un Jesús, es un Cristo que es rey todopoderoso, al que todo el mundo le debe. Y eso, hermanos, es lo que impulsa también el valor en el evangelismo. Todas esas personas le deben a nuestro Señor. Y Él nos ha llamado a que vayamos a recordarles que le deben a Él.
No vamos a suplicarles, ándale por favor, vengan a la iglesia. No, es un rey al que tú le debes y tienes que acercarte a él. Este rey, pues, soberano, tiene autoridad para mandarlos llamar. Pues miren que este hombre deudor, dice el versículo 24, que fue traído. ¿Se fijan? Este hombre no vino por su propia voluntad y deseo, sino que fue traído. Dice, le fue presentado, le fue traído uno que le debía. Este hombre no fue y dijo, ya le debo mucho a mi Señor, voy a ir y le voy a expresar mi situación para ver si me perdona. No, él andaba por allá escondido tal vez y es llamado. Esto nos confirma la clara enseñanza de la Escritura, hermanos, de que el hombre sin Dios no tiene el deseo ni la voluntad de venir a Él. El hombre sin Dios no tiene el deseo ni la voluntad de venir a Él, aunque es deudor, no quiere acercarse. De hecho, no quiere acercarse porque en el fondo sabe que es deudor. En el fondo sabe que debe mucho y que si se acerca le van a cobrar. Y como este hombre no vino por su propio pie a rogar o a suplicar al Señor que le perdonara su inmensa deuda, o que tuviera un poco de paciencia con él, fue entonces obligado a venir. Y así como este hombre es obligado a venir, también el pecador rebelde, hermanos, el pecador rebelde que no quiere ir a Cristo, tiene que ser obligado a venir, porque no quiere y ni puede venir voluntariamente a Cristo. Y como hemos dicho ya en otras ocasiones, esta es la razón por la que ustedes, por más que inviten a las personas, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, no quieren venir a la iglesia, porque el hombre no quiere venir al Rey, no quiere voluntariamente acercarse a Él. Como afirma el apóstol Pablo, luego de que ha establecido que en la tierra solo hay dos clases de personas, los que son dominados por la carne y los que son dominados por el Espíritu de Dios, dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso el evangelicalismo de nuestro tiempo tiene que andarles rogando que vengan. Por eso el evangelicalismo de nuestro tiempo tiene que andarles manipulando con falsos milagros y con falsas esperanzas de sanidad y de éxito para que se acerquen a Cristo. Porque si no, no se acercan. Por eso el evangelicalismo de nuestro tiempo tiene que manipular sus emociones con sensiblerías. Tiene que manipular sus emociones con conciertos pseudocristianos. Porque si no, no se acercan a Dios. El hombre no quiere acercarse a Dios, esa es su naturaleza. Y nuestro trabajo no es manipularle ni engañarle para que se acerque. No es engañarle con una carnada como al pez para que muerda el anzuelo y entonces lo traemos y lo jalamos y ya que esté aquí, como en algunos lugares hacen, le damos un puesto y lo ponemos de líder de escobas y entonces se va a quedar ahora sí porque ya es líder. Pues eso hacen, hermanos, en muchos lugares porque la gente no quiere ir a Cristo. No quieren sujetarse a su ley, dice el texto. Y de hecho,
Esa es la razón por la que en la mayoría de las congregaciones en el evangelicalismo de nuestro tiempo no se les habla de la ley de Dios. Porque el mundo no quiere sujetarse a la ley de Dios. Porque los incrédulos no quieren sujetarse a la ley de Dios y llegar a una iglesia, a una congregación que les hable de la ley moral de Dios, de que hay que obedecer a Dios. No, pues mejor me voy a aquella que no me dice que debo de obedecer. Mejor me voy a aquella en donde puedo hacer lo que quiera y que al cabo el Señor me rogó y me suplicó que viniera y le estoy haciendo un favor entonces al venir. Por eso en esos lugares no se habla de la obediencia a Dios, no se habla de la santificación, porque eso no le agrada escuchar a los enemigos de Dios. A los enemigos de Dios no les agrada escuchar sobre la santificación. Y entonces mejor se van a otro lugar. Pero este gran rey, lleno de autoridad, noten que cuando él ha determinado, él llama sin preguntar. Él no pregunta si están de acuerdo con venir o no. Cuando él llama, él hace venir. Y a quien quiere llamar, lo llama y lo trae y no puede resistirse. Porque es un rey. Miren cómo esto también nos enseña, ¿se dan cuenta? La doctrina de ese llamamiento eficaz. Que cuando el Señor ha determinado salvar a alguien, hermanos, no hay poder que pueda resistir el llamado de Dios. Nada puede oponerse al Señor. Pero el Señor no siempre llama a cuentas para salvación. El Señor también llama a cuentas para justicia, para hacer justicia con el hombre. Es decir, en ocasiones también el Señor, cuando ha determinado llamar a cuentas a los perversos, los llama, les quita el hálito, les quita la vida y los llama a cuentas. Sí, hermanos, el Señor también hace eso. ¿Y quién puede resistirse a eso? ¿Quién puede resistir a ese llamado de parte de Dios? Como puede resistirse la muerte, así se puede resistir ese llamado. No se puede. Pero centremos ahora nuestra atención en el deudor de esta deuda que nos dice el texto, versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este deudor, hermanos, como vimos, no quería venir. Y como no quería venir, es traído a rendir cuentas. Esto nos enseña la prerrogativa divina por encima del hombre. Es decir, que Dios tiene derecho a exigir plena satisfacción por todas las deudas de sus criaturas. Dios tiene derecho, tiene esa prerrogativa divina como Rey soberano de llamar a cuentas a quien Él quiere, porque todos estos le deben. Y Él tiene tanto el derecho como el poder de llamarlos. Por esta razón, en esta parábola, el rey exige a este hombre que le pague la deuda. Esta deuda, nos dice el texto, que asciende a 10,000 talentos. 10,000 talentos. Cuando uno lee 10,000 talentos, pues la verdad es que nos quedamos igual. O tendemos a pensar que un talento es igual a un peso o algo así. Pero, hermanos, un pastor puritano conocedor de estas cosas nos dice que un talento era una suma de dinero
o peso de plata u oro que equivalía a 3,000 ciclos. 3,000 ciclos de plata, por ejemplo, eran un talento de plata. 3,000 ciclos de oro eran un talento de oro. Así que, considerando que un ciclo correspondía a la medida de aproximadamente 14 gramos de promedio, porque había ciclos que pesarían desde 11 y algunos hasta 17, pero el promedio, digamos, serían 14 gramos, ya sea de oro o de plata. Entonces, 10,000 talentos, si solo se tratara de talentos de plata, al costo del gramo de plata de hoy en día, hermanos, en 2 de junio del 2024, esta deuda de este hombre, si solo fuera plata, equivaldría a 565,500,000 pesos. 10,000 talentos equivaldrían, si fuera plata, a 565,500,000 pesos. ¿Quién de ustedes puede pagar 565 millones de pesos? Pero si hablásemos de oro, hermanos, el texto no nos dice si son talentos de oro o de plata. Pero si hablásemos de oro, el precio se multiplica 750 veces. Y estamos hablando de 588,000 millones de pesos. 10,000 talentos vendrían siendo, si fuera oro, 588,000 millones de pesos mexicanos. ¿Se imaginan lo que es esa cantidad? Las obras de infraestructura que se pueden hacer con esa cantidad. Pero ¿podrían ustedes pagar eso? ¿Podrían ustedes pagar 588,000 millones de pesos? Hermanos, ni viviendo 100 o 1,000 vidas, yo creo. ¿Podría a ese deudor pagarlo? ¿Este hombre que lo debía podía pagarlo? Hermanos, evidentemente no. Pero miren su corazón que dice, te lo voy a pagar, sí, te lo voy a pagar, así como el malapaga, ¿no? Que nunca paga y siempre promete que va a pagar. No, sí, pago, no, ahora sí, para la otra. Y nunca paga. Pero la cifra, hermanos, que en este caso hemos trazado en aproximadamente 588,000 millones de pesos, la cifra entonces por sí misma nos está diciendo que esto es una metáfora semejante a la expresión de las 70 veces 7. Es decir, que lo que el Señor buscaba no era señalar una cifra específica, sino en este caso trataba de decirnos que la cuenta era absolutamente impagable. Pero hemos hecho los cálculos para que ustedes puedan sentir la carga y darse cuenta por su propia experiencia y en su propia cognición de que de verdad eso es absolutamente impagable. Esto pone de relieve entonces, hermanos, la calidad inmesurable de la ofensividad del pecado delante de un Dios perfectamente santo.
porque esta deuda, hermanos, representa el pecado. Esta deuda que tiene este hombre representa las ofensas que ha hecho contra su rey y contra su señor. De manera que la deuda que tiene todo hombre, todo ser humano contra Dios, es una deuda absolutamente impagable. No se puede pagar. Y, querido amigo, debes saber que tú eres ese deudor. Tú que no has sido perdonado de tus pecados, tú eres ese deudor. Tú debes más de 588 mil millones de deudas de pecado delante de Dios. Y lo peor es que no eres capaz siquiera de pagar un solo pecado. El hombre es incapaz de pagar tan siquiera un solo pecado. Pagar 588 mil millones es imposible. Si aún, y no es posible, pero si aún alguno dijera, pues mátenme en pago de mis pecados, pues tal vez, y no es posible, porque ya vimos la ofrenda no es aceptable, pagarías uno. Pagarías uno de 588 mil millones. Eso es total y absolutamente imposible. Y si alguno se pregunta, ¿por qué la deuda es tan grande? ¿Por qué tan inmensa es esa deuda si yo nomás he hecho unos cuantos pecadillos? Bueno, porque déjenme les pongo un ejemplo. Si un hombre robara la corona de un gran rey y todas sus joyas, y luego después de robadas las perdiera y no pudiera restituirlas, ¿se imaginan en cuán grande desgracia y culpabilidad se encuentra esa persona? Porque la han atrapado, pero perdió las cosas. Si las tuviera en su poder, tal vez lo meten a la cárcel, se restituye el daño y lo meten por el problema moral, por el robo. Tal vez no tenga que restituir si se le es misericordioso con él, pero todavía tiene una culpabilidad moral, pero no tiene nada con qué pagar. Y así se observa entonces la naturaleza de su deuda. No solo se trata de una inmensa cantidad, sino que también incluye un inmenso agravio moral a la persona más digna e importante del reino. Pues así, todo pecador ha robado a Dios su gloria. Todo pecador ha robado la corona de la cabeza de Dios, por así decirlo, y todas sus joyas más selectas. Es más, todo pecador ha ofendido y dañado la gloriosa imagen de Dios y nunca podrá restituir a Dios lo que le ha robado y le ha despojado. Porque el pecado es el mal más excesivamente grande con respecto a Dios, contra quien se comete. Y esto es lo que ocasiona la inmensidad de la deuda. La inmensidad de la deuda, entonces, se aumenta a causa de la dignidad de aquel contra el que se ha pecado.
además de lo robado, que es en este caso la gloria de Dios. Hermanos, ¿de qué tamaño es la gloria de Dios? ¿No es infinita? Y si el hombre le ha robado la gloria a Dios, su deuda, entonces, ¿cómo es? Infinita. El pecado, entonces, cometido contra Dios, tiene una cualidad infinita, adquiere una cualidad infinita. Y es la razón por la que la deuda se hace completamente impagable. Ahora bien, aunque el hombre promete falsamente que va a pagar, en realidad esto es una deuda impagable. Y Dios, en su gran benignidad, sabiendo que este hombre no puede pagar, Él lo perdona. Miren el versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Es decir, como si el texto nos dijera, no tienes con qué pagar, entonces vas al infierno. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Miren qué siervo tan arminiano. ¿Sí se fijan? No, Señor, nomás le echo ganas y te lo pago. Nomás me pongo bien y ahora sí. No, hermanos, eso es imposible. El Señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda, dice el verso 27. Miren pues la pretensión orgullosa del hombre caído, que no siendo capaz de dimensionar el tamaño de su deuda, promete lo que es incapaz de cumplir. Pero nosotros, hermanos, no tenemos nada con qué pagar a Dios en satisfacción por nuestra deuda, porque ni siquiera nuestra propia vida, ni siquiera nuestra propia muerte podría ser aceptable para pagar uno de nuestros pecados. Porque no somos limpios, no somos rectos, no somos buenos. Y para que una muerte pague la deuda de un pecado, esa muerte debe ser de alguien que sea puro, que sea recto, que sea perfecto. Y ningún ser humano lo es, ni siquiera los niños. Porque ya ven que en las películas salen con sus rollos, ¿no? De que un alma pura y ahí traen a un niño o una niña. Eso es mentira, sabemos, hermanos, a causa del pecado que hay en el ser humano. El hombre, pues, no se constituye por sí mismo, ni en él mismo, ninguna fuente de valor para poder pagar esa deuda. Somos polvo de la tierra, somos tierra. Y además envilecida. Y es imposible que el hombre pueda pagar esta deuda. Y es por eso que el Señor, sabiendo estas cosas, manifiesta su benignidad. Y este Rey perdona. Perdona porque sabe que nosotros no podemos pagarlo. Porque sabe que nosotros no somos aceptables para pagarlo. Entregó a su Hijo porque sabe que nosotros nunca podríamos constituir o poseer el valor de entrada, poseer el valor para pagar esa deuda, ni constituir una ofrenda aceptable delante de Él.
Pero el mensaje de nuestra parábola, hermanos, se dirige a otro lugar, que en este caso es el perdón hacia los hermanos. Y una vez que este hombre ha sido perdonado en la parábola, en la metáfora, enseguida luego él manifiesta lo que hay en su corazón. Miren el versículo 28 y 30. 28 al 30 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El Señor nos expresa esta parábola, hermanos, con mucha ironía. Es una de las de las parábolas más irónicas que expresó el Señor. Porque nos está diciendo que el hombre, en cuanto sale de la presencia del rey, o sea, acaba de salir de ahí del recinto, y ahí caminando unos pocos pasos se encuentra en ese momento con el otro consiervo. Es decir, alguien igual a él. Esa expresión consiervo se refiere a alguien que es de su misma estatura, de su mismo valor, digámoslo así. Pero este le debe dinero a él. Y miren el corazón cruel de este que acababa de recibir perdón. Y eso es lo que el Señor está queriendo contrastar. Él está queriendo hacer un contraste claro. Miren este hombre que acaba de ser perdonado. Pues la deuda que este consiervo le debía al que le fue perdonado ascendía ¿a cuánto? 100 denarios, dice. 100 denarios. El otro debía 10,000 talentos y este debía 100 denarios. Incluso aunque no supiéramos a cuánto equivale un talento o cuánto equivale un denario, ya nos está dando una comparativa muy grande. Pero para hacer las cosas un poco más claras para nosotros, les diré que esos 100 denarios equivaldrían aproximadamente a alrededor de algunos 30,000 pesos mexicanos de nuestros días. Digo, si es que no se devalúa mañana, ¿verdad? Que ya haya un nuevo presidente elegido. Pero si las cosas no se devalúan, estamos hablando de alrededor de 30,000 pesos aproximadamente. O sea, este hombre le debía 30,000 pesos y él le debía al rey, ¿cuánto dijimos? 588,000 millones de pesos. O sea, ¿qué comparan una deuda de 588,000 millones de pesos con una de 30,000? Esto entonces nos muestra el cruel corazón de ese que fue perdonado. ¿Se fijan? Porque de hecho la cantidad que le debía a ese consiervo era, fíjense, aproximadamente el 0.0000000005% de lo que él debía. O sea, no era ni el 1%, ni el 0.1%, ni el 0.00001, era el 0.000000005%. O sea, nada. ¿Sí me explico? Les digo esta expresión de porcentaje para que nos demos cuenta que es nada.
Es una motita de pelusa lo que le debía, en comparación con una montaña de oro. ¿Sí me explico? Observen entonces el corazón malvado de este hombre. Y nuestro Señor aquí está estableciendo el claro contraste entonces entre la minúscula suma que le debía a aquel con la que este otro debía. Y es ese agudo contraste el que nosotros debemos reconocer, hermanos, entre lo que nosotros le hicimos a Dios con respecto a lo que aquel hermano o hermana nos hizo a nosotros. Este contraste está hecho, hermanos, con el propósito no solo de mirar el corazón malvado del hombre, cómo se preocupa por esa miseria cuando él fue perdonado de tan grandes cosas, sino también para que nosotros podamos sopesar las ofensas que nosotros le hicimos a Dios en comparación con las ofensas que nuestros hermanos nos hacen a nosotros. Porque por eso aquella deuda de 588,000 millones era hacia el rey. ¿Se fijaron? Y la deuda de los 30,000 pesos eran a alguien semejante a él, en su misma condición. Por lo que entonces esto nos está haciendo, hermanos, el contraste de lo que nosotros ofendimos a Dios con lo que el hermano o la hermana nos haya ofendido a nosotros. O sea, el Señor está diciendo, lo que te han hecho a ti es nada. Lo que te hayan hecho a ti, ni me lo digas, es nada. Es nada en comparación a lo que tú me debías a mí. Y esta diferencia también es, como decíamos, por la gravedad del pecado, porque la gravedad del pecado está en función a la dignidad de la persona contra la que se peca. Y si nosotros no somos más que gusanos, ¿sí o no? Y si nosotros no somos más que gusanos, ¿a cuánto queremos que ascienda la deuda contra nosotros? El Señor es el Rey soberano glorioso, por lo que una ofensa hacia Él se multiplica infinitamente por la gloria infinita de su dignidad. Pero usted y yo somos gusanos, dice la Escritura. Y si somos gusanos, ¿cuánto valdrá esa ofensa? ¿No los aplastan ustedes a los gusanos? ¿No los desprecian, los menosprecian? Bueno, hoy en día ya hay personas defendiendo a los gusanos, ¿verdad? Con cómo están las cosas patas para arriba. Pero nadie con un sentido del valor correcto les metería a ustedes a la cárcel porque ofendieron al gusano, porque le dijeron cosas feas al gusano. Así que, si esos somos nosotros, hermanos, ¿por qué le damos tanto peso a las ofensas que han sido hechas contra nosotros? Olvidamos constantemente que somos gusanos, ¿verdad? Si nosotros ahogamos en desprecios
hostilidades y descortesías a aquellos que no queremos perdonar, o que dijimos ya haber perdonado, esta parábola nos queda perfectamente hecha a la medida. Y su consecuencia también. Porque este hombre, miren, lo ahogaba al otro. Lo ahogaba por una miseria. Y si nosotros todavía ahogamos a nuestros hermanos con desprecios, los ahogamos con hostilidades y los ahogamos con nuestras descortesías a aquellos que no queremos perdonar, o a pesar de que dijimos que los perdonamos, los seguimos ahogando con hostilidad, los seguimos ahogando con desprecio, los seguimos ahogando con descortesía, entonces esta parábola, como dicen, nos queda a la medida. Es un saco hecho a la medida para nosotros. Pero tal vez no se angustie tanto de que el saco le quede, pero debería angustiarse porque la consecuencia de que le quede es atroz. ¿Cuál consecuencia? Miren el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, ¿cómo le dijo? Hijo mío amado, ¿cuántas ganas tenía de verte? ¿Le dijo así? No. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Miren la conducta que el Señor espera de aquellos a quienes ha perdonado. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Él está enseñando y está diciendo, yo tuve misericordia de ti, yo te perdoné y lo menos que espero de ti es que tú hagas lo mismo. Es lo que está diciendo. Lo menos que yo espero es que tú hagas lo mismo con tus hermanos. De manera que, como vimos la ocasión anterior, el perdón sincero y sin ninguna clase de rencor remanente es la conducta natural de los verdaderos creyentes. Ese perdón sincero y sin ninguna clase de rencor remanente es la conducta natural de todos los verdaderos creyentes. Y esta es la razón por la que el Señor le llama a ese hombre malvado. ¿Por qué le llama malvado? Porque no pudo perdonar. ¿Puede ser malvado y perdonado a la vez? No, no puede. Le llama malvado porque no era salvo, porque no era cristiano. De donde también entonces derivamos que todo aquel que no perdona a su hermano sin rencor, si no da un perdón de todo corazón, es un malvado. Y
tremendo, ¿no les parece? El Señor está diciendo, es un malvado si no perdona a su hermano. Porque a los verdaderos creyentes no hay que presionarlos para que perdonen, olvidando o sepultando toda clase de rencor, mala imagen o predisposición. A los verdaderos creyentes no hay que agarrarlos de las greñas para que, ándele pues, perdone. No, que es cristiano. Sí, pues órale, perdone. Bueno, pues, ya, para que no me están dando lata, ahí voy. No, eso no es así. A los cristianos verdaderos no hay que andar como las cabras. ¿Cómo se anda con las cabras? A palo y piedra y piedra. No, los cristianos verdaderos son ovejas. Las ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y me siguen. No necesitan palos, no necesitan piedras, solo necesitan la palabra de Dios y van y obedecen. Ellos cuentan con una gracia de nacimiento, su nuevo nacimiento, la gracia de perdonar. Cuentan con una gracia de nacimiento para perdonar, soltar, olvidar, ojo, y volver a amar a aquellos que les han hecho daño. Porque, de otro modo, el perdón no es de todo corazón. Porque si no es capaz de devolverle el amor que le restringió por la ofensa, entonces ese perdón no fue completo. No es hasta que le devuelve el mismo trato, la misma cortesía, el mismo cariño, la misma comunión, comunicación, etcétera, que entonces este perdón sea dado completamente. Pero si dice, no, yo ya lo perdoné, pues, pero ¿cómo lo voy a amar otra vez igual? No, pues si me lo hizo, capaz que me lo vuelve a hacer. Precisamente en eso consiste, hermanos, el perdón. Que somos capaces de perdonar y volver a poner la mejilla, la otra mejilla, porque ya perdoné. ¿Sí me explico? Pero si yo digo que perdoné y digo, sí, pero ya no meto la mejilla. Ya lo perdoné, pero ya no le arrimo la mejilla porque ya sé que me va a dar. Entonces no le perdono. Sigue guardando rencor. ¿Me explico? Pero es que ya le perdí la confianza. Sigue guardando en su corazón esas cosas. No quedaron sepultadas. No quedaron olvidadas. Siguen ahí. Si no están a flor, la raíz sigue ahí. Esperando solamente un poquito de agua para que brote y florezca. Pero el que no esté dispuesto a perdonar de esta manera, dice el Señor, verá el rostro enojado de su Señor contra él y será entregado a los verdugos hasta que pague toda su deuda. Miren el verso 34. Entonces su Señor, miren, enojado,
le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Miren entonces que la falta de perdón enoja al Señor. Y si el Señor está enojado contra usted, es probablemente porque usted no ha perdonado. Porque el texto dice con claridad que el Señor le enoja que nosotros no perdonemos. Y luego dice el texto que le entrega a los verdugos. Pregunta: ¿cuánto tiempo le tomará pagar esa inmensísima deuda a ese que fue entregado? Toda la eternidad. ¿Cuánto le tomará pagar todo lo que debía? Toda la eternidad. Toda la eternidad en las prisiones eternas. Esto es, en el infierno. Porque precisamente, como ya hemos visto en otra oportunidad, ¿por qué el infierno será eterno? Porque la deuda de los pecados es así de impagable. Es así de eterna. Y por último, el versículo 35 nos da cuenta de la verdadera condición de los que no son capaces de perdonar sin olvidar, sin volver, sin soltar y sin volver a amar a aquellos que les han hecho daño. Dice el 35, así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo de aquellos que no han perdonado sus ofensas de corazón? No de dientes para afuera, no nada más con palabras, no, en su corazón. Cuando dice de corazón, no es una expresión de la que usamos hoy en día, así que ya no tiene ningún sentido. Cuando dice de corazón está diciendo en el corazón, en la plenitud de su corazón. Si no es capaz de perdonar así, dice el Señor, es un incrédulo, porque nunca fue perdonado. Por eso les decía que los creyentes tienen una gracia de nacimiento, que es el perdón. Dice el pastor también de la época puritana, Benjamin Keach, aquellos hombres, sean quienes sean, que no perdonen a su hermano todas sus ofensas que les hayan hecho, tras su arrepentimiento y el debido reconocimiento de sus faltas, Dios nunca les perdonará. Y si algunos a quienes se les ofrece libremente la misericordia y el perdón en Cristo y parecen aceptarlos, muestran después, sin embargo, un corazón cruel e inmisericordia, Dios los arrojará al infierno. Y un espíritu tan malvado y despiadado demuestra que nunca fueron perdonados. Termina la cita. Qué cosa tan impresionante, ¿no les parece? Ahora, hermanos, esta declaración del Señor de que serán arrojados al infierno, que no son salvos, que no son cristianos, no debe ser tomada para decir, pues entonces, como me acabo de acordar que no había perdonado a fulano o a fulana, entonces seguramente no soy cristiano o no soy cristiana. Entonces, pues ya, ¿para qué vengo a la iglesia? Porque
pues ahorita me acabo de acordar que no le había perdonado. Entonces, pues bueno, entonces yo creo que ya no soy cristiano, ya no voy a venir. No, hermanos, el Señor no nos dice eso para que tomemos esa conducta. Lo que el Señor nos está queriendo enseñar es a que perdonemos. Es decir, que si ahora usted ha recordado que no ha perdonado así, entonces ahora perdone así. Hoy mismo perdone así. A partir de hoy comience a perdonar así. Y si es necesario que aún también pida perdón a los que ya perdonó, o dijo o pensó que ya había perdonado, y les pida perdón por su trato hostil y descortés, porque no los había perdonado verdaderamente. No se trata entonces, pues, de tratar de tirarnos a decir, pues entonces no soy cristiano y ya me voy. Porque eso más bien podría estar ocultando alguna forma de rebeldía. ¿Me explico? A quienes se tacha aquí de incrédulos y no salvos, escuchen, es a aquellos que, aun escuchando las exhortaciones al perdón, se rehúsan a perdonar. ¿Sí me explico? A quienes se tacha de incrédulos y no salvos es a quienes, escuchando estas exhortaciones al perdón, todavía se rehúsan a perdonar y dicen no. Esos son los que sí no son salvos. Aquellos que después de haber escuchado el sermón de la semana pasada sobre el perdón sin rencor y el del día de hoy, y aún no perdonan y siguen conservando el mal concepto que tenían de su hermano, de su hermana, y se rehúsan a perdonar, a esos es a los que dice el Señor, esos no son cristianos. Aquellos que después de oír las palabras del Señor todavía se rebelan y se excusan y se rehúsan diciendo, pues todavía no lo entiendo. Y si no lo entiendo, entonces no tengo por qué hacerlo si no lo entiendo. Mi conciencia no me acusa, pues no tengo que ir contra la conciencia. Y no quieren obedecer. ¿Sí me explico? A esa rebeldía es a la que se refiere. Pero si usted, escuchando estas cosas, es movido, redarguido y movido al perdón, no, usted no entra dentro de esa categoría de los que serán echados al infierno. Entran aquellos que después de haber escuchado esto, después de haber sido exhortados, en su corazón siguen repitiéndose, no, 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 no. ¿Me explico? El Señor quiera hablar estas cosas a nuestro corazón. Oremos al Señor.